Pues hermanitos, hermanas, hermanos, bienvenidos nuevamente una vez más a una reunión en la cual cantamos, ofrendamos, nos vemos, nos saludamos, oramos juntos y ahora es el momento de meditar en la palabra. Y como ustedes saben, y para los que no, estamos estudiando de manera panorámica cada libro de la Biblia y ya estamos a ¿cuántos libros nos faltarían por estudiar para terminar la Biblia? 2, hermanitos. Nada más Judas y Apocalipsis. ¿Se lo pueden creer? Ya vimos toda la Biblia. Ustedes ya son expertos en toda la Biblia, ¿eh? Bueno, entonces acompáñenme a hacer una oración para empezar con nuestro estudio del día de hoy en Tercera de Juan. Acompáñenme. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a entender tu palabra, Dios, que no solamente sea algo informativo, Señor, sino que sea algo formativo para nuestras vidas, que podamos ver las maravillas de tu ley, Señor. Abre nuestros ojos para esto, Dios. Confiamos, Dios, que tu palabra es suficiente, cada libro es suficiente para toda nuestra vida, Dios. Así que te pedimos, Señor, que hoy podamos ser expuestos a la verdad de este texto, de este libro, Señor, de esta carta, y que todos seamos edificados para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bien, iglesia, pues bueno, estamos estudiando las cartas universales. Ya vimos la primera carta, la segunda carta, y hoy acabamos con la trilogía de las cartas de Juan. ¿Se acuerdan qué es lo que vimos en la segunda carta de Juan? ¿Alguien se acuerda un poquito de lo que vimos en la segunda carta de Juan? Ajá. Amor y la verdad, son cosas que se mencionaban en la segunda carta de Juan, ¿no? Los falsos profetas, ahí están los 3 puntos, ¿no? Amor, verdad, y la actitud que tenemos en contra, o deberíamos de tener en contra de los que están en una mentira, ¿no? En una falsedad. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver Tercera de Juan. De hecho, los estudiosos, eruditos, numerólogos, no sé cómo se les llame, mencionan que esta carta es la más pequeña de toda la Biblia, con aproximadamente 219 palabras en griego. Pequeñita la carta, pero muy importante para nuestro tiempo. Así que vamos a empezar con lo que normalmente hacemos. Empecemos con el género literario. El género literario, obviamente, a diferencia de la primera carta de Juan, esta tiene una estructura de carta. La podemos identificar claramente en que del versículo 1 al 4 tenemos el saludo. Después del 5 al 12 tenemos el contenido de toda la carta. Y del 13 al 15 tenemos las palabras finales o despedida. Por lo tanto, como estamos habituados a ver en las cartas, los géneros literarios de cartas, corresponde normalmente a una carta a la cual estamos habituados, como las cartas de Pablo y las de Pedro. Entonces, género literario es una carta, ¿va? Este ya es de cajón. Avancemos, hermanitos. A la fecha. La fecha, al igual que las demás cartas que hemos visto, los eruditos la posicionan entre el año 90 y 95 después de Cristo. Hay otros que lo ponen antes del 70, me parece, pero en su gran mayoría, como lo hemos visto, la primera, la segunda y la tercera carta de Juan los colocan aproximadamente en estas fechas, 90 al 95. Y aquí entonces tenemos que recordar, hermanos, que para este entonces, ¿cuántos años han pasado desde que Jesucristo ascendió a los cielos aproximadamente? ¿Cómo cuántos años? Como 60 años, hermanos. El Evangelio ha estado avanzando. Lo que Jesús les dijo a los discípulos en Mateo 16, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, que avanzará, se está cumpliendo y hasta la fecha lo vemos, hermanos. Obviamente, siempre va a haber personas que se levanten en contra del Evangelio. Y para este entonces, hermanos, del año 90 y 95, el Evangelio está creciendo, está avanzando, y hay ciertas personas, predicadores, que eran ambulantes, que iban de ciudad en ciudad predicando el Evangelio. Lo vamos a ver en la carta. Y más o menos lo mencionamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Entonces, tenemos este compendio, bueno, este tiempo de 60 años en el que el Evangelio ha avanzado, y el autor, obviamente, al igual que las demás cartas, es Juan. ¿Y por qué sabemos que es Juan, hermanos? ¿Se acuerdan que hemos mencionado 2 cosas de cómo saber quién es el autor de las cartas?
por la forma en que se escribe, lo que se llama la evidencia interna. Siguiente diapositiva, por favor, bro. Entonces, podemos decir varias cosas de eso, pero al menos quiero señalar dos. El autor se presenta como el anciano, lo mismo que sucede en Segunda de Juan. Y si Segunda de Juan ya definimos, ya concluimos por evidencia interna y externa que es Juan, entonces pareciera ser natural que la carta de Tercera de Juan fue escrita por el apóstol Juan. El segundo punto que está ahí en pantalla es que, como ustedes dijeron, se usa un lenguaje muy similar entre las cartas y el Evangelio. Acompáñenme a un texto. Segunda de Juan, versículo 12. Y yo voy a leerles a ustedes Tercera de Juan, 13 y 14. Segunda de Juan, versículo 12, como ejemplo. Y miren también cómo termina la carta de Tercera de Juan. ¿Alguien lo tiene que lo pueda leer? Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro voto sea cumplido. Fíjense cómo dice Tercera de Juan, 13 y 14. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. ¿Se dan cuenta que es muy similar? Obviamente podemos decir por estas evidencias internas que el autor de Segunda de Juan es el mismo autor que la Tercera de Juan. Podríamos seguir hablando de evidencias externas también que hemos mencionado acerca de, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, historiador, que también cita la carta, y así muchos más otros cristianos. Como esta carta es un poquito pequeña, no es tan citada, pero es referenciada con la Segunda de Juan. Entonces, por la evidencia interna y por la evidencia externa es que nosotros podemos tener certidumbre de que el autor de esta carta es el apóstol Juan. Avancemos, hermanitos. El destinatario. ¿A quién escribió Juan esta carta? Versículo 1 del capítulo 3, del capítulo 1. Nos dice ahí en la pantalla, el anciano, este es Juan, a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. ¿A quién fue dirigida la carta? A Gayo. Un nombre muy extraño, ¿no? Bueno, para mí es muy extraño, pero en la Biblia hay diferentes gallineros, ¿no? Hay un gallinero ahí en la Biblia. Tenemos a un gallo en Lucas, tenemos un gallo en Hechos, tenemos un gallo en Romanos. O sea, era como un nombre muy común, ¿no? Como Israel, un nombre ya común. Entonces, quiero que podamos ver que obviamente el destinatario es una persona a la cual Juan conoce y en su amor, porque fíjense cómo lo llama, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Esta persona que era muy cercana posiblemente de Juan, un amigo, un discípulo, quizás una persona que estaba, que tenía mucha simpatía con Juan, es que en su amor por él escribe una carta a un amigo, a un amado, Gayo. Tenemos una carta personal. Así que vamos a ir viendo poco a poco la estructura de la carta. Vamos a ver la estructura de la carta, hermanos. Vamos a meternos directamente de lleno a la estructura. Y conforme vayamos viendo esto, quiero que vayas prestando mucha atención, prendas tus antenitas de viril y puedas ver cuál es el propósito de la carta, cuál es el tema de la carta al mirar toda la estructura. Algo muy interesante en la carta, en la siguiente diapositiva, es que se va a mencionar a 3 personas. Por ejemplo, Tercera de Juan, versículo 1, habla de Gayo. A él va dirigida principalmente la carta y veremos muchas cosas en la carta que se dice acerca de este Gayo. Otra persona que se menciona en el versículo 9 es Diótrefes, otro nombre muy interesante. Pero ahora Juan lo va a mencionar de forma negativa porque su conducta es incorrecta. Y la última persona que se menciona en la carta es Demetrio, en el versículo 12. Entonces tenemos a 3 personas que se están describiendo aquí. Juan escribe a Gayo, en su contenido menciona a Demetrio y en su contenido también menciona a Diótrefes. Así que para que tú tengas una idea mental, siguiente diapositiva, lo puedes identificar así: el bueno, el malo y el ejemplo. Tenemos ahí esos títulos, ¿no?
tenemos a Gayo como el bueno, tenemos a Diótrefes como el malo y a Demetrio como un ejemplo a imitar. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Así que empecemos con la primera parte de la estructura de la carta, los saludos. Inciso 1. Saludos iniciales. Vamos a leerlo todos juntos, hermanitos. A la de 3. Ahí están en pantalla. 1, 2, 3. Muy bien, entonces tenemos aquí al apóstol Juan dirigiéndose a una persona que él estima, que él ama, ya sea preocupado o interesado por su vida espiritual, escribe una carta a Gayo, a este amado. Y noten nuevamente, hermanos, que hay una palabra que se repite ahí. ¿Se dan cuenta qué palabra se repite ahí? A ver si lo notaron. Verdad. 4 veces nuevamente la palabra verdad. ¿Se dan cuenta cómo todo el tiempo Juan menciona hay un énfasis acerca de la verdad? ¿Qué nos dice este pasaje acerca de la verdad? Nos dice, por ejemplo, que Juan ama en la verdad a Gayo. ¿Verdad? Es lo que dice al principio, en el versículo 1. Nos dice en el versículo 3, en su última parte, de que Gayo está andando en la verdad. Y también en el 4, en su última parte, donde dice también eso mismo. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Otra cosa que nos dice acerca de la verdad es lo que nos dice en la primera parte del versículo 4, donde habla del gozo de saber que los discípulos caminan en la verdad. Entonces fíjense, Juan habla acerca de que él ama en la verdad, él le dice a Gayo que qué bueno que anda en la verdad, y él también está gozoso de saber que Gayo anda en la verdad. Y todo gira en torno de la verdad. Entonces, hermanos, si estamos hablando acerca de la verdad y de andar en la verdad, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es andar en la verdad? ¿Qué significa andar en la verdad? ¿Alguien quiere animarse a contestar? Tomar en cuenta las palabras de Cristo. Exactamente, tomar en cuenta las palabras de Cristo. ¿Alguien más? Así es. Básicamente es eso. Siguiente diapositiva. Básicamente andar en la verdad es seguir a la verdad. Esto es a Cristo. Caminar tras sus huellas. Pisar donde Él pisó. Es andar como Cristo, imitarlo a Él, conformarnos a sus palabras. Nuestra mente, emociones y voluntad tienen como modelo y referencia a Cristo Jesús. Eso es andar en la verdad. Siguiente diapositiva. Entonces, andar en la verdad es permanecer en Cristo, y es decir esto: como Él, es decir, Cristo, hizo, anduvo, caminó, pensó, actuó, reaccionó, entonces yo actúo, camino, ando, persigo, busco. Eso es permanecer en la verdad. Eso es andar en la verdad. Perseguir a una persona. Perseguir a una persona. Como Él, pongan la palabra acerca de Jesús, entonces yo debo de hacer lo mismo. Y esa es la primera parte que se escribe aquí en este primer bloque de los saludos, acerca de andar en la verdad. Y lo que va a hacer ahora Juan es mencionarnos un aspecto de lo que implica andar en la verdad a través de la vida de Gayo. Miremos el segundo punto de nuestra estructura. Gayo anda en la verdad. Gayo es el bueno, recuerden, el bueno. Vamos a leerlo todos juntos nuevamente acerca de Gayo. A la de 3, lo que está ahí en pantalla. Juan 5 al 8. 1, 2, 3. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos por el libro de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues,
Aquí está la descripción que Juan hace acerca de su amigo, su amado Gallo, el bueno, ¿no? El bueno. Entonces, hermanitos, ustedes mismos, en este pasaje, ¿qué significa o qué implica en la vida de Gallo andar en la verdad? ¿Qué piensan ustedes del pasaje? ¿Servicio a los demás? Testimonio, ok, testimonio, servir a los hermanos, ¿algo más? Animarlos, servir a los hermanos, testimonio, hospedador. Todo esto se puede resumir en esta misma palabra. Siguiente diapositiva, la hospitalidad, andar en la verdad. Está Juan elogiando la actitud de Gallo de ser hospitalarios. ¿Con quiénes? Con los hermanos. ¿Y a causa de qué? De poder ayudarlos a que puedan seguir predicando la verdad. ¿Se acuerdan lo que vimos la sesión anterior? Donde se decía, no te juntes con aquellos que predican un falso evangelio prácticamente, ¿no? Pero ahora, está diciendo ahora lo contrario. Recibe a aquellos que andan en la verdad y que predican la verdad. Para ese entonces, hermanos, como les decía, habían predicadores ambulantes que iban de ciudad en ciudad, de casa en casa, y lo que hacía Gallo, y por lo cual lo elogia Juan, es de que a estos desconocidos, Gallo abría su casa, su puerta, su vida, para poder servirlos a ellos y que pudiera continuar predicando la verdad. Y Juan le dice, yo doy gracias a Dios por eso que tú estás haciendo, porque aunque son desconocidos para ti, tú estás colaborando con la verdad. Miren lo que dice en el versículo 8 ahí mismo. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Qué es lo que estaba haciendo Gallo al ser hospitalario? Estaba ayudando con el avance del reino. ¿Qué es lo que estaba haciendo Gallo al poder hospedar? No solamente pensemos en hospedar como si fuera un hotel, la casa de Gallo, sino que todo lo que él tenía lo ponía al servicio de otro, para el avance del reino. Entonces, hermanos, detengámonos un momento aquí a pensar. Nosotros no necesitamos ser predicadores, pastores, apóstoles, querubines, lo que sea, para sentir que estamos sirviendo a Dios. Nuestro servicio a Dios es mis manos, lo que pueden hacer para el Señor, mi boca, lo que pueda hacer para el Señor, mis recursos, lo que pueda hacer para el Señor. No necesariamente que yo lo haga, incluso puedo servir a otro para que él pueda avanzar en otro más. Alguna vez escuché la siguiente ilustración. Pensemos en esta ilustración. Hay dos personas y tienen una misión de rescate. La misión de rescate es de una persona que se ha caído en un pozo profundo y está ya en agonía a punto de morir. Entonces estas personas, uno se pone la cuerda y dice, yo voy a bajar al pozo. Baja al pozo, pero el otro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Se amarra la cuerda y lo va jalando y lo va sujetando. Completan la misión, sacan a la persona del pozo. Hermanos, ¿quién hizo un mejor servicio? ¿Quién lució más? Tal vez el que bajó para los demás. Para los demás decían, este es un héroe. Pero desde el punto de vista de un servicio, los dos están colaborando para un mismo propósito. Puede ser que a ti, hermano, en el cuerpo de Cristo te toque ser quien agarra la cuerda y ayudes a otros a bajar al pozo. O puede ser que a ti te toque meterte al pozo y que otro te sirva para ayudarte y sostenerte a continuar con una sola misión. La misión de Dios, mientras estamos en esta tierra, es expandir la gloria de Dios, mostrar la gloria de Dios, de las riquezas de Dios, de que nuestro Salvador es bueno, grande y poderoso para perdonar cualquier tipo de pecado. Y lo da gratuitamente. Esa es nuestra misión. Ya sea que tú seas quien te amarras la soga y ayudas a otro que pueda hacer esa labor, o ya sea que tú te metas, pero los dos están colaborando para el mismo propósito, el mismo objetivo. Y eso es lo que está enfatizando aquí Juan con Gallo. Porque Gallo no sabemos mucho acerca de él. Lo único que sabemos es acerca de que tiene un nombre extraño y ya. Pero lo que sí sabemos de él es de que él ponía sus recursos
para la expansión del Evangelio. Y Juan dice, así debemos de ser. Debemos acoger a tales personas, porque así cooperamos con la verdad. Entonces, hermanos, todos podemos servir a Dios con nuestra hospitalidad para el avance del reino. ¿Y qué es eso de ser hospitalarios? No es que abras tu casa. Eso no es ser hospitalarios. Lo incluye. No es que abras tu refri para que puedan comer lo que quieras. No, no es eso. Ser hospitalario es tener la actitud, la disposición de todo lo que tú eres, darlo en servicio a tu hermano, a tu hermana. Eso es ser hospitalario ya en nuestro contexto. Muy bien, entonces tenemos aquí a Gallo el bueno, el hospitalario. Pero ahora Juan nos ha mencionado este aspecto de andar en la verdad, que es la hospitalidad. Y ahora va a mencionar acerca de Diótrefes, quien es el malo. Siguiente diapositiva. Diótrefes, vamos a leer lo que dice acerca de Diótrefes, el malo. Vamos a leer a la de 3. Tercera de Juan, 9 al 10. 1, 2, 3. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, a la cual me gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parodiando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Diótrefes, por su nombre podemos decir que al menos era una persona gentil, que abrazó el Evangelio y que fue avanzando de tal forma de que obtuvo una posición de liderazgo, obtuvo una posición de privilegio en la cual estaba sirviendo a la iglesia, Diótrefes. Pero poco a poco sus pasos se estaban alejando de la verdad, de andar en la verdad. Y ahora estaba en un camino malvado, oscuro y pecaminoso. ¿Cuál era el problema de Diótrefes, hermanos? ¿Cuál era ese problema conforme a ese pasaje? Los escucho. Quería sentarse aquí hasta el frente. Quería tener el primer lugar, ajá. ¿Qué más podemos ver ahí acerca de Diótrefes? Controlaba, un dictador prácticamente, ¿no? Quería gobernar la iglesia. Hablaba muy bien, o sea, convencía, yo creo. Sin duda, porque era un maestro. O sea, había gente que le seguía. Tenía personas que eran seducidos o quizás amedrentados por la posición espiritual que gozaba Diótrefes. Tenemos, hermanos, aquí, entonces, que el problema que tenía Diótrefes era la fama. Oh, hermanos, la fama, la reputación, algo que en mi experiencia, poca experiencia, ha sido el talón de Aquiles de muchas iglesias. La fama, la reputación, el reconocimiento, el que me reconozcan como un gran maestro, un gran discípulo del Señor, como aquel que puede responder todo tipo de cuestionarios teológicos, como aquel que es muy compasivo y caritativo. Diótrefes, el querer ser atendido mejor que los demás, ser elogiado, el querer tener todo para él y no compartirlo con nadie, el que dice, como decía Fran, son míos ustedes y yo hago con ustedes lo que yo quiera. Eso es lo que estaba pasando con Diótrefes, hermanos. Usa su posición de liderazgo como un provecho y como proyectos egoísta para conseguir sus metas, sus propósitos. Ya no se trata de servir, sino de cómo yo me puedo servir de las ovejas, en vez de servir a la iglesia. Esta era una persona orgullosa, egoísta, que se negaba a reconocer la autoridad de Juan, porque lo vemos en este pasaje, donde Diótrefes rechazaba la autoridad de Juan. Aquí se hace lo que yo diga. Esa es la actitud de Diótrefes. Miren, por ejemplo, en el versículo 10, ahí está en su pantalla, ¿qué actitudes tenía Diótrefes? Mentiroso, chismoso. Como otro punto, no quiere recibir a los hermanos. ¿A qué tipo de hermanos está refiriendo ahí? En el contexto, ¿a quién está refiriendo ahí?
los misioneros no los quiere recibir, a diferencia de Gallo. Y no solamente no los quiere recibir, sino que impide que otros los reciban. Y no solamente eso, sino que si alguno osa desafiar su autoridad, los expulsa. ¿Ven como la espiral descendente? Mentiroso, chismoso, no los recibe, impide que los demás lo hagan, pero si lo haces, estás en contra de mí y te expulso. Esta actitud tenía Diótrefes, hermanos. Y hermanos, ¿qué son los líderes y ministros y pastores en la iglesia? ¿Qué son? Servidores, cuidadores, administradores, mayordomos. Son los servidores de todos los demás. Y Diótrefes no lo veía así. El efecto Diótrefes. Hermanos, y esto en mi experiencia, nuevamente en mi experiencia, ha sido algo terrible, hermanos, terrible, terrible, cuando un pastor se pone en la posición donde él dice, es que yo soy la autoridad aquí. Y es terrible, hermanos, divisiones por causa de eso. Eso fue lo que ocasionó el cisma en la Iglesia Católica Romana, cuando dijeron, nosotros vamos a hacer el dogma del Papa, ¿no? La infalibilidad papal. ¿Y qué hicieron los ortodoxos cristianos? Se separaron, no podemos aceptar eso. Y la Iglesia Católica es así, una jerarquía de autoridad. Diótrefes, el efecto Diótrefes. Muy bien, este es Diótrefes, hermanos, el mal dictador egoísta y no hospitalario. Pero Juan menciona a otra persona más. Siguiente inciso de nuestra estructura, el 4, Demetrio. Puros nombres bien extraños, ¿verdad, hermanos? Demetrio. Bueno, vamos a ver lo que dice Juan acerca de Demetrio. Acompáñenme a leerlo. Tercera de Juan, versículo 11 y 12. Vamos a leerlo todos juntos. A la de 3. 1, 2, 3. Al igual que Gallo, al igual que Diótrefes y al igual que Demetrio, sabemos muy poco de ellos. Lo que sabemos de Demetrio es de que él tenía un buen testimonio delante de las personas. Y Juan se toma la molestia para mencionar a Demetrio y decirle acerca de su buen testimonio y su buen ejemplo. Y miren cómo empieza el versículo que estamos leyendo. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El énfasis del versículo 11 es, imita lo bueno, persigue lo bueno, porque haciendo eso, tú estás evidenciando que estás persiguiendo a Dios. Y lo que continúa diciendo es, miren a Diótrefes, que diga, miren a Demetrio. Es un ejemplo que podemos imitar, que podemos seguir. ¿Cuántos testigos está señalando el apóstol Juan en el versículo 12 del testimonio que se da acerca de Demetrio? Se dice, por ejemplo, que todos dan testimonio de Demetrio, todos, muchos. Se dice que la verdad habla bien de Demetrio. Se dice que Juan da testimonio de Demetrio. Entonces noten que todo esto está para enfatizar de que Demetrio está andando en la verdad y que es un ejemplo para poder imitar y seguir. No sabemos específicamente cuál era su trabajo, su labor, su misión, qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que desempeñaba, pero noten este recurso que normalmente usa el apóstol Juan, de contrastes. En el bloque anterior veíamos un mal ejemplo, y en este bloque estamos viendo un buen ejemplo. Y así Juan, en todas sus cartas, habla con contrastes. Diótrefes era un mal ejemplo, pero Demetrio era un buen ejemplo a imitar. Algunos comentaristas sugieren que es posible que Demetrio fuera un predicador ambulante y que es posible que Juan envíe la carta con Demetrio y le está recomendando a Gallo, a Demetrio, para que también lo pueda hospedar. Es posible. Solamente son suposiciones, ¿no? Pero la idea de todo esto es de que Demetrio es un ejemplo bueno, tiene un buen testimonio,
Demetrio, el ejemplo. Último elemento de nuestra estructura. Palabras finales. Vamos a leer la última parte, hermanos. Tercera de Juan 13 al 15, a la de 3. 1, 2, 3. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Esta es la forma como Juan termina su carta a su amado amigo, hermano Gallo. De una forma muy amorosa, entrañable, Juan escribe diciendo: espero pronto verte a ti. Hermanos, como una nota al margen, ¿será que Gallo no cometía pecados? ¿Qué piensan ustedes? Pues sí cometía pecados. ¿Y cuántos de esos se señalan aquí? Ninguno, hermanos. Es una carta prácticamente para decir: me da gusto de tu avance espiritual, de tu desarrollo, de cómo andas en la verdad. ¿Por qué comento esto, hermanos? Porque a veces como cristianos es más fácil señalar el pecado y no darle gracias a Dios y elogiar a nuestros hermanos de cómo están andando en la verdad, de su servicio, de tomarnos la molestia de decir a Dieguito: gracias, Diego, por tu servicio en la iglesia. Y no solamente decir: te vi que hiciste esto y te vi que hiciste eso. Tiene su lugar, tiene su momento, la exhortación. Pero Juan escribe toda una carta para elogiar el avance espiritual que tenía Gallo. Y yo creo, hermanos, que eso también nos ayuda a nosotros a entender que la exhortación, la nutesis para guiarlos al arrepentimiento es importante, pero también es importante decirle a mi hermano: adelante, mi hermano, gracias por tu servicio. Gracias porque llegas temprano y acomodas las cosas. Gracias porque tú eres el último que te vas para ver si todo está apagado en la luz. Gracias, hermano, por seguir orando por tal hermano, tal hermana. Elogiemos y impulsemos y animemos a los hermanos a que continúen con su servicio. Y como Juan, escribiendo, dice: me alegro de que andas en la verdad. ¿Cómo te sirvo, hermano? Entonces, hermanos, esta es a grandes rasgos la estructura de la carta. Ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿cuál es el propósito entonces de Juan escribir esta carta a Gallo? ¿Cuál es el propósito? Tomarlo, seguir caminando en la verdad, que tome como ejemplo a... Muy bien, animarlo que siga en la verdad. ¿Alguno más? Contrastar pues, los diferentes tipos de personalidades que hay entre Gallo, Diótrefes y Demetrio. Exacto. Está señalando entonces Juan aspectos de lo que significa andar en la verdad y lo que no significa andar en la verdad. Ajá. ¿Alguien más? ¿El propósito por el cual Juan escribió esta carta? Después de haberlo leído todo, porque ya lo leímos todo, hermano. ¿Algún otro más? Hospitalarios, muy bien. Todo lo que dijeron está bien. Yo lo sinteticé así. Siguiente diapositiva. Juan alienta a Gallo a seguir siendo hospitalario para el avance del Evangelio y le advierte de una actitud egoísta como la de Demetrio. Perdón, ahí es Diótrefes. Ajá. Es que se parecen los nombres. Entonces, para eso está escrita esta carta, hermanos. ¿Sí lo notan? ¿Sí lo aprecian en lo que hemos visto? Ahora, temas. Yo quiero escucharlo. ¿Qué temas tenemos en la tercera carta de Juan? ¿Qué temas hay sobresalientes que les llamó la atención a ustedes? Andar en la verdad. Entonces, mi hermanito, si alguna vez queremos recordar qué significa andar en la verdad, tercera de Juan es una buena carta para recordarnos qué implica andar en la verdad. ¿Alguien más? Pues ahorita que estamos en vísperas del 17 de diciembre, Mm. con toda posibilidad se reconozcan a nuevos siervos, pues es un buen ejemplo para refrescarnos, ¿no?, a los que servimos a Dios, lo que significa ser un ministro de Cristo, ¿no? Tomando de ejemplo a Gallo A Gallo, al bueno y no al malo. y a Demetrio.
Sí. Exactamente, entonces tenemos ahí estos temas, hermanos, que nos ayudan a entender nosotros, madurar en nuestro crecimiento. Yo puse solamente uno, aparte de los que ustedes mencionaron. Siguiente diapositiva, y tiene que ver con la hospitalidad. Se está enfatizando acerca de la hospitalidad, que la hospitalidad, entendiéndola en su contexto más amplio, como les decía, no es solamente abrir su casa, es una marca distintiva del cristiano. Porque la hospitalidad implica el amor, implica el despojarse, implica el entregarnos para el beneficio de otra persona. Y eso es lo que dice Juan en el versículo 8, cuando dice nuevamente: por tanto nosotros debemos acoger a tales personas, debemos animarlos, debemos impulsarlos. Aquellos que están contribuyendo al avance del reino, tu labor es seguirlos animando, impulsando, seguirles ayudando en lo que puedas para que ellos puedan seguir predicando el Evangelio, para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Así lo pone la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, hermanos, debemos abrazar una vida hospitalaria en pro de la verdad. ¿De qué maneras nosotros podemos servir a la verdad? ¿De qué manera nosotros podemos ser hospitalarios? Te voy a poner uno. Ahorita Frank nos mandó un comunicado de que se necesita 1000 bolsitas de dulces. 200, ¿no? 200. Tómate la molestia y escribe una carta personal, así como Juan la escribió a Gallo, y escribe a una persona, que esta persona la pueda leer y que escuche el Evangelio. Involúcrate en el reino. De esta manera tú estás siendo hospitalario. De lo poco, mucho que tengo, lo doy para el Señor con una intención: el avance del reino. Que el otro que está en la cárcel, sea cristiano o no, pueda ver la gloria de Dios que tú ya has visto. Así que, ¿cuántos vamos a apoyar con 200 bolsas cada quien? Cierto. Ahí fíjense con mi hermano Fran. Hay diferentes formas. Ahorita viene la cantata. Que sea una plataforma más para animar a nuestro hermano Carlos de decir: hermano, adelante hermano con su servicio, que Dios lo ayude. Y invitamos a más personas para que más gente pueda escuchar el Evangelio. Y estamos colaborando con la soga amarrada a nuestro cuerpo a nuestro hermano Carlos, que se aventó al pozo. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esto habla la carta de Tercera de Juan. Vamos a los últimos puntos, hermanos, que tienen que ver con los temas teológicos. Y aquí la verdad me costó un poquito de trabajo, pero hice una reflexión de todo esto, ¿no? Temas teológicos, teología propia. Siguiente diapositiva. De manera implícita, el versículo 11 nos habla acerca de la bondad de Dios, de que Dios es bueno, de que Dios es el estándar de la bondad a la cual nosotros, como andamos en la verdad, tenemos que perseguir. Miren lo que dice el versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Esto implica: el que hace lo bueno ha conocido a Dios. El que hace lo bueno ha disfrutado la bondad de Dios y está buscando también manifestar la bondad de Dios al mundo entero. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, Dios es el estándar de bondad, de tal forma que todos aquellos que buscan hacer lo que es bueno, su medida es Dios. Su medida es Dios. Otro aspecto, hermanos, la cristología. Obviamente en esta carta, si la hemos leído ahorita, no se menciona de forma explícita a Jesús, pero podemos inferir a través del contenido de la carta que pueda abundar acerca de Cristo Jesús. Miren, por ejemplo, el versículo 7. Nos dice lo siguiente en la Nueva Biblia de las Américas. Pues ellos, ¿de quiénes hablan ahí? De los predicadores itinerantes. Ellos salieron por amor al nombre. Fíjense cómo lo pone, como poniendo un sujeto ahí, ¿no? Por amor al nombre han salido, dejaron su comodidad, dejaron lo que estaban haciendo y salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles, no buscando nada de ellos, sino solamente que conozcan al nombre que ellos aman. La Nueva Biblia de las Américas me gusta por eso cómo lo traduce. Salieron por amor al nombre.
Entonces, el amor que tenemos por Cristo, al entender que Él nos ha amado a nosotros, es la motivación que tenemos para poder hacer ¿qué? Predicar el Evangelio, hablar de Cristo. Si tú has entendido que has sido amado por Dios, y tú sabes ahora y disfrutas de este amor de Dios, este amor, como lo dice Pablo en Corintios, me impulsa, me apremia, me constriñe, pensando en esto, que uno murió por todos y luego todos murieron. Entonces, la cristología, que nos habla acerca de la doctrina de Cristo, nos habla acerca de que el amor por Cristo es una de las razones de las misiones. Por amor a Cristo hacemos esto. Por amor a Cristo yo sufro esto. Por amor de Cristo yo padezco esto. Por amor de Cristo yo me abstengo de esto. Para que otros puedan conocer del amor de Cristo. Ok. Siguiente punto de la neumatología. De la misma forma podemos hacer implicaciones acerca del Espíritu Santo. Por ejemplo, aunque no habla de manera explícita, del Espíritu Santo, podemos decir que el Espíritu Santo permite a los creyentes para andar en la verdad, para caminar en la verdad, para perseverar en la verdad. Segundo punto que está ahí en la diapositiva, el Espíritu Santo fortalece a los misioneros itinerantes en su ministerio, hermanos. Porque ¿qué sería de los predicadores ambulantes, de los evangelistas, de los misioneros, si el Espíritu Santo no estuviera en ellos? No tendrían ninguna clase de poder, hermanos. Ninguna motivación, ningún aliento, ningún consuelo. Es el Espíritu Santo, hermanos, quien fortaleció a Pablo y me parece que a Silas en la cárcel, ¿sí? En medio de su dolor y aflicción, ¿qué es lo que hicieron ellos? Cantaban. ¿Quién los impulsó a eso? El Espíritu Santo, trabajando en ellos. Tercer punto que está ahí, el Espíritu Santo es claramente mostrado aquí a través de los frutos, el fruto del Espíritu, en la vida de Gallo y de Demetrio, la hospitalidad, el amor, de Juan el gozo, neumatología. Por último, la antropología. Se nos invita, se nos insta, se nos exhorta como creyentes, como seres humanos redimidos, a imitar lo bueno. Siempre imitar lo bueno. Y hermanos, la verdad es que somos más dados a hacer ¿qué? Imitar lo malo. Mi hijita, siendo pequeñita, es más fácil que imite lo malo que lo bueno. Tristemente. Pero el creyente ahora sí puede imitar lo bueno. Pónganse en esta ilustración. Cuando hablamos de imitación, ¿qué necesito yo para imitar a alguien? Verlo, observarlo, escucharlo, percibirlo con nuestros sentidos. Lo que hizo Dios en Cristo Jesús por gracia fue a los que estaban muertos en delitos y pecados, les ha dado ojos para que puedan ver la gloria de Dios e imitarlo. Ahora sí podemos ver. Por eso es que la Biblia nos dice, ahora sí imiten a Dios. Ustedes como hijos amados, imiten al Padre. Sean como el Padre. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Por qué? Porque ahora podemos ver lo que antes no veíamos. Entonces, en la antropología, que es la doctrina del ser humano, del hombre, aquí estoy enfatizando la parte del creyente, está llamado a imitar lo bueno, porque ahora puede ver al bueno, que es Dios, que es Cristo Jesús. Muy bien. Siguiente diapositiva, ya terminamos, hermanos. Tercera de Juan, entonces, hermanos, nos muestra una aplicación práctica de lo que implica andar en la verdad. En la tercera carta de Juan, ¿qué implica andar en la verdad? Ser hospedadores, hospitalarios. Es mi vida y todo lo que soy en servicio y beneficio al reino de Dios, a la gloria de Dios, a mis hermanos, a la iglesia, al pecador, para que venga a disfrutar del reino de Dios. Es eso. Debemos buscar siempre la hospitalidad del reino.
también nos invita y nos impulsa a ayudar a los que andan en la verdad para que sigan propagando la verdad. Invierte en tu pastor, en Carlitos. Invierte en tus maestros. Invierte en las personas que están predicando. No me refiero a inversión de dinero, no me refiero a eso. Me refiero a, estoy orando por ti, hermano. Me refiero a diferentes cosas que pueden ayudar a que su ministerio pueda seguir avanzando. Ya sea que tú, como les decía en este ejemplo, agarres la soga o tú te metas al pozo, pero los dos son importantes y valiosos. ¿Ok? Entonces, también Juan nos recuerda que debemos evitar a toda costa, hermano, el efecto Diótrefes. ¿Cuántos Diótrefes has conocido? Si no has conocido ninguno, quizás tú seas ese Diótrefes, ¿no? Entonces, debemos evitar eso, hermanos. Tú no eres dueño de nada, de nadie. Solamente estás al servicio de Dios y ser un servidor de tu hermano, de tu hermana. Entonces, evitemos el efecto Diótrefes. Salgamos de ahí. Y si alguien vemos, si vemos a nuestro pastor o a quien sea en una posición peligrosa como Diótrefes, hermanito, te recuerdo esto en la Escritura. Hermanito, como decía David, te tengo que dar una bofetada, ¿no? Sí, ustedes sí saben de dónde proviene San Nicolás, ¿verdad? No, ¿o no? San Nicolás era un obispo de la iglesia y se enfrentó contra el arranismo, contra Arrio, el obispo Arrio, ¿no? Y en su celo por el Señor le da una bofetada a Arrio así como de hereje, ¿no? Bueno, de la misma forma, hermanos, tenemos que hacer reaccionar a nuestros hermanos cuando estén en peligro, porque Diótrefes le escribieron una carta y no quiso. Le está escribiendo una segunda carta a Juan y al parecer tampoco está queriendo. Hermanos, cuidémonos. Tu pastor te necesita para que él no se desvíe. Cualquier persona que enseña es propenso, tristemente, a sentirse superior. Nos necesitamos unos de otros, hermanos. Así que pongámonos unos lentes y como Dragon Ball, ¿no? El sensor, y veamos. Tiene 30% de ki de Diótrefes, ya le voy a decir, ¿no? Ayudémonos unos a otros. Muy bien, entonces hemos visto estos tres personajes. El bueno, que era Gallo, el malo y el ejemplo, Demetrio. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado para reflexionar en esta corta carta, Dios, que sin duda es importante y valiosa para nosotros como creyentes, Dios. Ayúdanos, Dios mío, a andar en la verdad. Ayúdanos a ser hospitalarios unos con otros, Señor. A dar nuestra vida en servicio a los demás, Dios. No importando siendo aquel que no nos veamos y estemos tras bambalinas, estemos tras el telón, pero que tú seas glorificado, Señor, en nuestra vida o en la vida de mis hermanos, pero que tu misión y tu reino sea extendido y esparcido, Dios, porque tú mereces toda la gloria, Dios. Somos solamente instrumentos, Dios. Ayúdanos a siempre recordar todo esto, Dios. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.